El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del concepto de cultura. Esto viene a colación debido al hecho de que Edward Taylor, de quien hablamos la semana pasada, es el primero que le da un uso antropológico al término cultura. Él la definió como ese todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Esta definición de Taylor sigue siendo útil el día de hoy para expresar las opiniones de muchos antropólogos y antropólogas. Básicamente porque, en primer lugar, la cultura comprende efectivamente esos rasgos humanos que son aprendidos y que son aprendibles y que por lo tanto se transmiten social y mentalmente, más que biológicamente. En segundo lugar, la cultura es un todo complejo, como comentábamos al principio. Si bien al día de hoy es motivo de debate, la idea fundamental de que todas esas capacidades y hábitos pueden y deben ser consideradas en conjunto es muy poderosa. Significa que grandes áreas de la vida humana, que lo abarcan todo, desde las técnicas de producción de alimentos hasta las teorías sobre el más allá, por ejemplo, tienen cierta coherencia y una lógica que puede ser descubierta por una disciplina única, en este caso por la antropología, o mejor dicho, por las antropologías, ya que, si recuerdan, al principio hablamos de que existen 4 grandes áreas dentro de las ciencias antropológicas, cada una con un abordaje particular, pero en definitiva todas son antropologías. Ahora bien, cuando pensamos en cultura, normalmente pensamos en una pintura expuesta en un museo, en un libro como El Quijote o en una pieza de ballet de Bolshoi. A menudo asociamos cultura al arte y a la cultura clásica, pero estos no son más que aspectos de la cultura. Son aspectos a los que a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente otorgamos un prestigio o un estatus mayor que a otras manifestaciones o productos culturales. Esto es un continuo a lo largo de la historia de la cultura, a lo largo de nuestra historia misma, donde la civilización occidental ha impuesto como referencia constante el arte y la cultura del periodo clásico grecorromano. Por nombrar algunos ejemplos, Matthew Arnold utiliza por primera vez el término alta cultura en 1869, donde define a la cultura como el empeño desinteresado por la perfección del hombre. Más adelante en el tiempo va a ampliar esta enunciación y la va a proponer como el hecho de conocer la mejor parte de lo que se ha dicho y pensado en el mundo. En este sentido, Arnold articula una teoría de la cultura sobre el valor de las humanidades como parte de la educación. Por supuesto que define a la cultura en términos idealistas como algo que se debe alcanzar. Este autor no veía a la alta cultura como enfrentada a otras manifestaciones culturales o a lo que él llamaba baja cultura, referida a la cultura tradicional. Quizás podamos asociarlo, para traer un ejemplo más acá, a lo que se llama, cultura popular. Entonces, él no las veía enfrentadas, sino más bien como una fuerza a favor del bien moral y político por la que luchar. Esta concepción idealista, como les decíamos hace un momento, que al día de hoy sigue teniendo influencia, difiere de los presupuestos antropológicos que consideraban a la cultura como algo que debía adquirirse, pensando en la definición de Taylor del principio. Tengamos en cuenta que la definición de Taylor y la definición de Arnold surgen más o menos en simultáneo, ¿sí? Una es de 1869 y la otra es de 1871. Esto demuestra el interés que había en el momento por tratar de responder a esa problemática planteada. Es decir, no desde un enfoque centrado en el individuo, sino abarcando a la sociedad en su conjunto. Ambos autores encuentran muchas dificultades, ¿sí? O sea, tratando de definir realmente lo que es la cultura. A ver, son dificultades que al día de hoy todavía, no solamente los antropólogos y las antropólogas, sino muchos científicos y científicas sociales o humanistas presentan al día de hoy. Para Arnold, no es cultura hacer lo que uno quiere, es decir, quien actúa por interés propio sin tener en cuenta el bien mayor. Este problema de hacer lo que uno quiere, que Arnold identifica en la Gran Bretaña victoriana, se asemeja, por supuesto que con sus diferencias, al que Taylor identificó entre los primitivos en su análisis de la prehistoria humana. Ambos enfoques, si bien son distintos, tienen puntos de encuentro
a la hora de ver como un problema de subjetivismo estrecho. Como les comentaba, esto es de la Gran Bretaña victoriana, el hecho de hacer lo que uno quiere, que tranquilamente lo podemos pensar al día de hoy en todas las manifestaciones culturales que tenemos a nuestro alrededor, como para que tengamos una idea de lo vigente que están, por supuesto no todos, pero sí muchos conceptos e ideas a la hora de definir a la cultura o a las culturas, o a las manifestaciones culturales. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que Taylor era un evolucionista cultural que creía que toda la cultura humana pasaba por etapas de desarrollo y que, también retomando la idea de etnocentrismo que habíamos tratado en los primeros capítulos, el tope de la cultura era la Inglaterra en la que vivía él, la Inglaterra del siglo XIX. Con el tiempo van a venir otros antropólogos y antropólogas a poner en duda o a desafiar estas ideas de cultura o estas definiciones o estos enfoques evolucionistas en este caso, como Franz Boas, un antropólogo germano-estadounidense que, basándose en el concepto alemán de Kultur, algo así como comportamientos y tradiciones locales y propias, desarrolla su propia idea acerca de la cultura. Pero esto vamos a hablar más adelante, principalmente de Boas, de su trabajo y de su influencia, además de sus discípulos. Pero en resumen, en 1911 publica La mente del hombre primitivo, donde va a defender la idea de que las culturas no seguían una progresión lineal como proponían Taylor y otros evolucionistas como los que ya tratamos, sino que se desarrollan en diferentes direcciones a partir de eventos históricos. Boas tardaría muchos años en terminar de desarrollar una definición funcional de cultura, pero esta acabaría siendo la que más influencia ha tenido entre los antropólogos hasta nuestros días. Para Boas, la cultura es un sistema integrado de símbolos, de ideas y de valores que debe estudiarse como un sistema funcional, como un todo orgánico. Por supuesto que con el tiempo otros antropólogos y antropólogas se fueron dando cuenta de que la inclusión de aspectos específicos en esa definición puntual de cultura constreñía un poco a la definición, la limitaba y la hacía inaplicable a ciertas culturas. Por lo que, por supuesto, se trató de desarrollar una definición amplia e integradora. Y hasta el día de hoy se sigue trabajando, de hecho, en la idea de cultura. Van a aparecer con el tiempo definiciones más universalizadas de la cultura, otras que incluyen también o que la entienden o buscan abordarla como un producto interrelacionado de factores biológicos, sociales, materiales y psicológicos. Otras definiciones hablan de que la cultura es compartida, que se aprende y que es un todo integrado del que es difícil escapar. Al día de hoy no hay dos individuos que tengan exactamente el mismo conocimiento cultural y las mismas experiencias de vida, pero sí comparten los suficientes aspectos como para hacer posible una vida social como grupo, por supuesto que con sus tensiones. Este compartir implica que, como seres culturales, los sujetos pueden predecir y comprender el comportamiento de los demás y permitir así la vida social. Es decir, no solo se comparte cultura, también se aprende. Si tuviéramos que vivir solo por instintos, ya estaríamos extintos. Otros autores definen a la cultura como una forma de adaptación a nuestro medio. Es decir, es la cultura la que está mediando y construyendo todo un sistema para que podamos adaptarnos a nuestro entorno físico. Para poder sobrevivir, necesitamos cultura y adquirimos cultura. Generalmente la mayor parte se adquiere en los primeros años de vida de un niño, pero esto no implica que los humanos dejemos de aprender ni de producir, ni mucho menos de compartir cultura. La cultura es algo dinámico, en constante transformación, y como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y generar nueva cultura a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que no vamos a dejar acá la idea de cultura, que esto se va a estar retomando más adelante y que vamos a estar yendo y viniendo por la misma, porque hay muchos autores, muchos antropólogos que han trabajado la idea de cultura, que tienen definiciones propias de la cultura, pero a propósito de Taylor, que fue el primero que la utiliza o que la define antropológicamente, es que estamos hoy acá. Muchas gracias.